¿Tú crees que vamos a ver pronto en Colombia un stablecoin, como del pesos directamente? Sí, punto. Punto. Hola, soy Oscar y este es Hash Live, un podcast para todos los amantes del blockchain, tanto expertos como novatos. En Hash Live hablamos con fundadores, expertos y creadores que inspiran cada día más la impulsión de la adopción, de esta tecnología en Latinoamérica. Tenemos con nosotros a Berkeley como siempre y a Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo Ramírez es el director de la parte de blockchain de Bancolombia. Entonces, pues es un tema muy interesante porque siempre olvidamos a los banqueros en este tema. Entonces, bienvenido Juan Pablo Ramírez, bienvenido a Hash Live. Cuéntanos un poquito, pues, tu historia. ¿Cómo llegaste al blockchain? ¿Qué es tu misión un poquito en Bancolombia? Y bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, no, primero muchas gracias Berkeley, gracias Oscar por la invitación y a Hash pues por el espacio para poder hablar de estos temas. Podemos empezar desde que estaba muy chiquito, pero yo creo que la idea no es comenzar como llegué aquí después de hacer el colegio y muchas otras cosas, pero todo nace más o menos a finales del 2014, comienzos del 2015. Yo estaba trabajando en un área distinta dentro de Bancolombia que se encarga, o que se encargaba porque ya no existe, de hacer vigilancia tecnológica. Y vigilancia tecnológica para todas las cosas que debíamos pensar que podían pasar buenas para Bancolombia y que Bancolombia debería enfocarse en los próximos 5 o 10 años. Dentro de esa vigilancia tecnológica recuerdo que el World Economic Forum sacó la rueda de futuro de los pagos, que habían como 5 o 6 verticales, y una de esas verticales tenía el tema de blockchain y cripto. Entre esos estaba eso, crowdfunding, estaban otras cosas, y nosotros hicimos una priorización y dijimos, nos debemos enfocar en estos temas. En ese momento, el que es hoy presidente de Bancolombia era el vicepresidente de Innovación y Transformación Digital, Juan Carlos Mora, y dijo, pues apostémosle a esto. Juan Pablo, dedíquese a investigar qué es eso de blockchain y qué beneficio le va a traer a la organización en el tiempo, sin ninguna apuesta específica, simplemente como miremos a ver qué pasa. Entonces, casi que todo el 2015 yo me dediqué a estudiar, a leer, a meterle la mano a código, a saber cómo funciona y por qué en ese momento, teniendo en cuenta y recuerdo que la primera vez que yo dije, voy a ver entonces qué es la aplicación más importante de esto y me encontré con el Bitcoin en el 2015 y estaba a $329 el Bitcoin y yo dije, pues necesito ensayar, necesito saber cómo una billetera cómo funciona, qué pasa, por qué estamos hablando de billeteras, que en ese momento incluso en el banco estábamos hablando de la migración de la aplicación de Bancolombia a como la conocíamos en ese momento, a hablar de experiencias de billetera para una persona. Y una experiencia de billetera donde tuviéramos temas de transporte, los temas de identidad y demás, que era como una visión, pero lo que se estaba viendo en una billetera de cripto era muy distinto. No voy a decir si compré o no, pero algo pasó en el 2015, Ya dijo. para que no me hagan cuentas a hoy. Pero de ese momento a los siguientes dos años más o menos, pasamos de investigar a poder aplicar algo un poco más tangible para la organización. Hicimos workshops con los directivos de la organización a decir, venga, si esta tecnología lo que busca es desintermediar y lo que busca de alguna forma es agilizar la forma en la que hacemos las cosas, ¿qué queremos probar inicialmente? Hicimos varios talleres o varios workshops donde decían, bueno, tenemos temas de cross-border payments, tenemos remesas, tenemos pagos, tenemos identidad digital, tenemos... se me olvidó el último. Y lo que dijimos es, no tenemos la capacidad total para poder desplegar una iniciativa completa, busquemos quien nos apoye probando, haciendo pruebas de concepto. Y creo que y en esos momentos, la gente de Blockstream estaba hablando de sidechains y estaba hablando de lo que hoy en día es la realidad de la velocidad de los pagos en blockchain. Y yo en ese momento dije, no entiendo, ¿cómo así que sidechains si todos lo estamos llevando a las blockchains principales? ¿Por qué voy a tener que estar hablando de segundas capas que no sirven? Para mí en ese momento no servían. Y tomó la decisión de probar dos casos de uso. Probamos remesas con BitPay
y probamos identidad con Applied Blockchain, que es una empresa de Reino Unido, si no estoy mal, y BitPay de Estados Unidos. Y con eso simplemente le demostramos a la organización que había formas de conectar lo que teníamos en el esquema tradicional de banca, y lo hicimos con Nequi en su momento, enviar unas remesas en Bitcoin y hacer un cash out en pesos colombianos. Eso fue en un entorno de pruebas, y el tema de identidad se trataba directamente de poder validar cómo una persona se podía identificar en una franja de tiempo, y que ese elemento de identidad tenía trascendencia a lo largo de los años y que se podía trazar. De ahí, pues, para no hacer la historia muy larga, empezamos después a experimentar blockchains privados e hicimos ejercicios con el Banco Central, en donde dijimos de qué forma pudiéramos hablar de la compensación de pagos inmediatos entre las entidades financieras, pero de una forma que fuera segura, y que las mismas entidades no tuviéramos que salir a hacer pagos por fuera o utilizar las redes existentes que nos generaban un poco más de fricción. Analizamos Quorum, analizamos Corda, analizamos Hyperledger, analizamos el Enterprise Ethereum Alliance, que en ese momento estaba muy naciente, y hicimos un desarrollo con el Banco Central que se demoró casi 2 años, que al final se llamó el peso digital, y creo que fue la primer forma de Central Bank Digital Currency que hicimos, y que ese término aún no estaba acuñado como si fuera Central Bank Digital Currency. Pagos inmediatos, empezó como pagos inmediatos, pero se convirtió después en los años en una billetera para usuarios, en donde el Banco Central hacía una emisión respaldada por bancos comerciales, y finalmente terminaba siendo un token bajo unos esquemas de gobierno que después vimos en los papers de Singapur, después vimos en los papers de Canadá, y que dijimos, pues lo intentamos distinto, no lo documentamos como lo documentaron ellos, pero aprendimos muchas cosas de las redes privadas, y específicamente algo que todavía nos duele mucho, y es la creación de ecosistemas mínimos viables. Porque si yo tengo un caso de uso lo suficientemente robusto, donde tengo que juntar muchos actores, el esfuerzo de crear el ecosistema, el esfuerzo de que todo el mundo llegue al mismo punto técnico, pues es muy alto. Y la retribución en el caso de uso es muy baja. Porque si, digamos, Oscar sabe mucho de blockchain y sabe mucho de Hyperledger, Berkeley apenas está comenzando y yo sé mucho de Quorum, para que todos lleguemos a un consenso de que vamos a utilizar Hyperledger y no Quorum, y que Berkeley se ponga al día en el conocimiento técnico y yo también, se toma un tiempo. Digamos que llegamos a ese momento. Las decisiones que tomamos en el momento 1 ya no sirven, ya no aplican. Y el time to market se perdió, porque la idea era muy buena hace un año, ya posiblemente no sea tan buena. Y ese esfuerzo versus la recompensa, dijimos, bueno, tenemos que empezar más pequeños, pero al mismo tiempo lograr que todo el mundo se quiera montar en el mismo framework, bajo las mismas reglas, fue complejo. Fue ahí cuando decidimos que debíamos usar rieles públicos, y empezamos a hablar entonces de Bitcoin en Lightning, porque sabíamos que seguíamos teniendo el mismo problema de Bitcoin en los tiempos, pero creíamos en la filosofía de los pagos inmediatos bajo una moneda que en ese momento estaba altamente cotizada, pero que lo que queríamos era disminuir el valor de la transacción. Y vimos Ethereum también como una posible red donde podíamos tener capacidades mejores que las que teníamos en las redes privadas, con una capa 2 tipo Polygon que me permitía también transar más rápido a un costo de gas mucho más bajo, y pudiendo tener puentes entre diferentes redes para poder hacer otras cosas interesantes. Entonces, la historia del 2015 a hoy está llena de muchos aprendizajes. ¿Qué tenemos en producción? Yo les puedo decir, en este momento no tenemos en producción nada, ¿cierto? Hay proyectos como, por ejemplo, el QR interoperable, que lo que busca es unificar bajo un estándar en los pagos por QR de las entidades financieras. Que si yo como cliente de Bancolombia llego aquí a Hash, y Hash tiene un QR de otra entidad financiera, yo lo pueda leer y pagar sin necesidad de tener que inscribir la cuenta de Hash como si fuera un tercero, sino que leo, transfiero en tiempo real y debería funcionar. Perdón, pero entonces este QR interoperable que están hablando, ¿también entonces están trabajando para que funcione con criptomonedas? ¿O no? Ese es netamente en blockchains privadas, ese no es en, pues en en redes blockchain, públicos, sí. Exactamente. Entonces ese directamente lo que busca es
que haya una compensación interbancaria, ¿cierto? Entre las entidades que están participando en el proyecto, pero para el usuario es transparente. El usuario se le debitan sus pesos de su cuenta, el receptor del pago ve pesos en su cuenta, pero lo que no sabe es que por detrás de eso lo que a mí me gusta llamarlo una cámara de compensación virtual, en donde emitimos IOUs, intercambiamos IOUs, hacemos clearing and settlement de IOUs, Perdón. IOUs, como de te debo. Yo te debo en la sigla en inglés. Exacto. IOU. IOU. Ok, sí. Te debo. O IOU, que lo que permite es decir, reconozco una deuda, Ajá. pero no te la voy a pagar ya porque yo sé que más tarde me vas a emitir una deuda. Y más fácil cruzamos deudas Sí. que estar intercambiando valor. Y eso también tiene un fondo técnico, y es que si nosotros, hubiéramos pensado en billeteras para intercambiar valor entre entidades, pues entonces yo no podía hablar de transacciones síncronas. Y yo no me quiero meter en los temas técnicos, pero entonces yo no podía tener dos transacciones al mismo tiempo, porque si Berkeley me envía algo, yo no le podía enviar al mismo tiempo algo a Oscar, porque mi saldo no estaba actualizado, ¿cierto? Si fueran billeteras. Si son bonos o IOUs, pues yo puedo emitir tanta deuda como quiera, puedo recibir tanta deuda como sea capaz de soportar y cruzo cuando sea necesario. Entonces, hasta ahora has mencionado la interoperabilidad de códigos QR entre bancos, y también yo creo que el tema de compensación entre bancos. Creo que habías mencionado que Bancolombia está trabajando en otros proyectos también, que nos puedes dar un poquito de información sin revelar el top secret. Yo se los puedo poner de la siguiente forma. Es una realidad hoy en día que los rieles o los canales de subida y bajada de dinero son un problema. Pero son un problema también a partir de la escasez o la falta de regulación clara para que un exchange, una startup o alguien que quiera tener una cuenta con un banco lo pueda hacer. Nosotros en el banco somos muy conservadores y necesitamos estar muy claros con que a quien le abrimos una cuenta estamos completamente seguros de que los negocios que hacen son reputables, y que en un tema como es el cripto, de tan alta volatilidad y tan alto riesgo para algunas cosas, pues comprometemos de alguna forma la marca, ¿cierto? Y la marca nosotros la cuidamos mucho. Sí. Conociendo muy bien que existe ese reto, entonces decimos, venga, ¿cómo hacemos que las personas puedan pasar de pesos a cripto y de cripto a DeFi fácilmente, o de pesos a DeFi fácilmente? El riel no existe en este momento. Sí. Y la operación hasta el otro lado tiene fricciones. Y tiene fricciones desde el punto de vista de la experiencia. Si yo te digo hoy en día, Oscar, ¿cómo conviertes tus pesos en Matic? Tú me vas a decir, pues primero tendré que comprar algún cripto estándar. En algún exchange voy a cambiar ese cripto estándar por Matic. Ese Matic no lo puedo tener en ese exchange, me tocará pasarlo para mi billetera autocustodiada. Ajá. Y una vez lo tenga en mi billetera autocustodiada, de alguna forma lo voy a tener que cambiar por un estable, si no lo cambié antes, o lo meto en un pool de liquidez, o lo meto en un protocolo de lending, o hago algo para que rinda el fruto que yo quiero que tenga, que posiblemente mis pesos colombianos no me van a dar. Ajá. Entonces, yo les diría, ¿qué pasaría si ustedes piensan que esa interacción se va a tomar máximo 2 clics o 2 taps? Sí. Y que tanto la subida como la bajada va a ser igual de sencillo. Hasta ahí les puedo contar. Está bien. Yo he visto como para darle un poco una mirada chistosa, yo vi un meme que en inglés hay un corte de pelo que lo dicen bullet, no sé cómo lo dicen en Colombia, que es cuando alguien tiene el pelo corto acá y largo atrás. Y en inglés se bromea con la frase como negocio en el frente como la fiesta atrás. Y yo vi unos memes hablando como básicamente de bancos o instituciones financieras que podían ofrecer productos que por detrás están usando DeFi, pero por adelante es como interfaz del banco. Y los memes se referían a eso como un DeFi mullet.
Y no sé, como obviamente en cripto nos gusta a veces usar memes, pensé que era una forma chistosa como para explicar la idea, que creo es como parte de lo que te refieres, de cómo dar acceso a las personas con plataformas que ya conocen, con productos que ya conocen, a sistemas y protocolos que tal vez no están usando, obviamente con un control de Bancolombia en cuanto a riesgo y reputación. ¿A eso se refería un poquito o no tanto? No tan directo, porque si yo te lo pongo de esa forma, quiere decir que yo estoy haciendo algo que la regulación no me permite hacer en este momento. Perfecto. Porque Bueno, para yo eso es poder hacer eso, importante, sí. necesito tener una posición en cripto. Y yo hoy como banco no puedo tener una posición en cripto. Ok. Hoy, y voy a mezclar un tema que posiblemente vayamos a profundizar más adelante, vamos a hablar del sandbox de cripto, ¿cierto? Sí. Y ese sandbox tiene unas reglas. Y esas reglas es, señor entidad financiera, usted va a ser un habilitador de las cuentas de ahorro y corriente de sus clientes para que ellos vayan al exchange y compren los 4 criptoactivos que yo, señor regulador, dije que podían comprar. Ok. Pero, señor banco, usted no haga más que habilitar cuentas. ¿A usted quiere venderle los criptos a su cliente directamente? No puede. Ok. Tenemos 4 verbos de cosas que no podemos hacer. Invertir, custodiar, intermediar u operar monedas virtuales. Y esos 4 verbos aplican, dependiendo de la interpretación de un abogado, a muchísimas cosas. Entonces, ustedes dicen, ¿pero por qué no me abren una cuenta? Es porque es que puede ser intermediar, ¿cierto? Sí. Y porque hay una frase posterior que dice, y no usar las plataformas para almacenamiento de monedas virtuales. Entonces, son muchas cosas al mismo tiempo, nada, ¿cierto? Entonces, entre la posición conservadora y lo que está pasando en el mercado, preferimos la posición conservadora por lo mismo. Hay que cuidar una marca, hay que cuidar una reputación, y si por más que queramos ser muy innovadores, tenemos que guiarnos por unas reglas. Sí, es verdad. Bueno, aparte de ser banco, eso no es como Web 2, incluso para las empresas de tecnología, porque si hay alguna falla, uno puede perder mucho dinero. No es solo fotos en una red social del cumpleaños o algo así. Exactamente, tal cual. Yo creo que va a ser muy interesante el tema del sandbox y de regulaciones, porque es algo que todos nos estamos preguntando, y de pronto del lado de Bancolombia, siendo un poquito más de información, si entiendo bien, ustedes están trabajando directamente con el gobierno para trabajar sobre estas regulaciones. Yo no te podría decir que tenemos una influencia directa sobre lo que va a pasar en la regulación, Ajá. ni que estemos colaborando directamente en esa creación de regulación. La Superintendencia Financiera, a través del Sandbox, está aprendiendo muchas cosas, y no solamente la Superintendencia Financiera, el Banco de la República, la DIAN, la Superintendencia de Sociedades y otros entes gubernamentales que están interesados en que el negocio de compra y venta de criptomonedas, y ojo, solamente el negocio de compra y venta de criptomonedas, tenga una guía. Ajá. Pero ustedes saben que eso no es lo único que está pasando en este mundo, ¿cierto? Vamos a hablar de activos digitales, vamos a hablar de tokenización, vamos a hablar de DeFi, vamos a hablar de muchas otras cosas que en este momento no tienen un panorama tan claro. Pero en ese aprendizaje de la superfinanciera y los otros entes, nosotros desarrollamos un informe mensual en donde le reportamos a la superfinanciera del Banco de la República: esto ha pasado en nuestro piloto, esto ha pasado con nuestros clientes. Y cada participante, somos en este momento 7 participantes en el Sandbox, que mensualmente enviamos un informe a la superfinanciera. La superfinanciera recoge ese conocimiento, y a partir de ese conocimiento que ha recogido, ya va a ser un año, porque la primera alianza comenzó hace ya un año, o tiene la intención, porque no sé si lo va a hacer o no, de emitir política pública o una carta, o una circular externa, como la llaman ellos, en donde dice cómo vamos a seguir haciendo negocios de cash in y cash out para temas de cripto. Eso es lo que yo conozco. Si ustedes me preguntan, ¿Bancolombia está influenciando? No. ¿Bancolombia tiene la oportunidad de decir qué va a pasar? No. Ok. Dale. Okay. Yo he aprendido algo muy interesante que no sabía en un podcast que tuvimos con Mauricio Tobar, que de hecho fue una charla súper interesante para que la vean los que no la vieron. Mauricio nos estaba diciendo que
que el 80% creo de la banca en El Salvador son bancos colombianos, que haya presencia de Bancolombia, bajo Banco Agrario, creo que se llama. Banco Agrícola. Banco Agrícola, da vivienda, etcétera. Pues sabemos que en El Salvador ya han aplicado el Bitcoin como legal tender. Quería saber tú, como digamos el encargado de todo este tema de blockchain dentro de Bancolombia, a pues a nivel de Colombia, yo creo LATAM, no estoy seguro. Regional, sí. ¿Qué fue el aprendizaje que tuvieron con Salvador? ¿Cómo trabajas, digamos, con el Banco Agrícola? O sea, ¿están compartiendo un poquito conocimiento o es más como cada uno como por su región? No, yo creo que voy a volver un poco en la historia también y es de esa experimentación del 2015 a la ley Bitcoin el año pasado, nosotros ya habíamos aprendido muchas cosas y ya habíamos incursionado en el entendimiento de Lightning, ya habíamos hecho un desarrollo de una billetera para poder demostrar algunas hipótesis que teníamos a los ejecutivos del banco. Y cuando llega la ley Bitcoin no nos toma por sorpresa, dijimos, ya hemos avanzado mucho, ya tenemos cómo llevar conocimiento a El Salvador e implementarlo dentro de los 3 meses que nos exigen. Y si ustedes miran la línea de tiempo, Banco Agrícola fue el único banco que salió dentro de los 3 meses que puso el presidente para salir a operación. Nosotros llevamos un conocimiento, ellos lo tomaron y aplicaron también la idiosincrasia del país para determinar cuál era la mejor forma para sacar eso a producción, ¿cierto? Nosotros no llegamos a decir lo tiene que hacer así. Entonces, esto es lo que hemos aprendido. Nuestra recomendación es esta, pero mire, evaluemos opciones. Y esa evaluación de opciones llevó a que dijéramos, el riesgo es alto, pero queremos estar. Busquemos la forma de operar, de decirlo de la misma forma como lo dijo Bukele, a recibir a mi suegra, pero no aceptarla, ¿cierto? Entonces, perdón, la acepto, pero no la recibo, al revés. Aceptamos Bitcoin, pero no lo recibimos, ¿cierto? No nos quedamos con él en Banco Agrícola. Tenemos un partner con el que colateralizamos el riesgo y al final obtenemos dólares, ¿cierto? Pero le recibimos la transacción en Bitcoin a ese cliente y en Lightning también. Entonces, están en Satoshis y en Bitcoin. Ay, perdón. No, dale, solamente para terminar un punto y es, ese aprendizaje que ellos han tenido de la implementación nos ha servido mucho para saber cómo evolucionamos más rápido las soluciones. Pero también debemos tener en cuenta algo, el panorama regulatorio todavía no está claro. Y yo recuerdo hace poco, participé en un evento donde llevaron a una persona, a un foro que me invitaron, había una persona de El Salvador y me dijo, es que Banco Agrícola se dedicó a hacer lo mínimo necesario. Y yo le respondí, sí, porque no tengo una claridad de qué más puedo hacer sin salirme de la regulación. Y es que a mí me gusta hacer la comparación de los mundos. El maximalista de Bitcoin que ve que todo es solucionable con Bitcoin, lo respeto y sé que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si yo soy un negocio altamente regulado, yo no me puedo comportar de la misma forma como se comporta una startup o el maximalista de Bitcoin. Ajá. De hecho, o sea, ¿o querías te interrumpir? Sí, no, quería preguntar pues sobre lo que dijiste, que entonces lo que hicieron en Banco Agrario es encontrar un partner que era más como en el mundo del cripto, para no, digamos, como tener problemas de pronto de regulación y tal. Aquí vimos que en Colombia firmaron una alianza con Gemini, o Gemini, no sé cómo se pronuncia. Gemini. Entonces, es un poquito el mismo modelo que están tratando de tener acá en Colombia, como aliarse con, digamos, con un exchange que tomaría más como de su lado la parte de regulación, o cuál es como la idea y por qué más que todo eligieron a Gemini. Ok. Son dos aproximaciones regulatorias muy distintas. En El Salvador, que Bitcoin sea moneda de curso legal o legal tender implica que cualquiera lo debería recibir, ¿cierto? O aceptar más bien. Nosotros aquí en el Sandbox tenemos la condición de que solo somos habilitadores como entidad financiera de los medios de pago. Entonces, si tú me dices, ¿por qué Gemini? Yo te digo, Gemini lo escogimos por 3 razones muy importantes. Porque nos dio tranquilidad con riesgos operacionales / reputacionales. Y a eso le voy a dar una explicación y es, tiene licencia, tiene la BitLicense en New York, tiene la licencia en Irlanda, tiene la licencia en Inglaterra, en ese momento estaba aplicando la licencia en Singapur.
eso me da a mí una confianza gigante como entidad financiera, ¿cierto? Sí, tienen bastante vínculo a la parte de banca de inversión en Nueva York. Exactamente, y han comprado empresas de asset management para complementar el negocio de cripto que tienen hoy en día. Primero. Segundo, riesgo de ciberseguridad. Entonces, ¿qué elementos han implementado ellos para no tener aún una noticia de que han sido hackeados? O de que si ha habido una brecha de seguridad, han respondido por los activos de sus clientes. Y tercero, cumplimiento. Y cuando hablo de cumplimiento o compliance, hablo de lavado de dinero y financiación del terrorismo, ¿cierto? Que yo esté tranquilo que las operaciones que van a entrar vienen limpias, que tienen un screening o una validación súper transparente de quién es el cliente y el origen de los fondos. Si yo evalúo esos tres variables con otros exchanges que nos entrevistamos, pues habían unos que no nos dejaban tan tranquilos para yo poder decir, voy a escoger específicamente a Gemini. Y Gemini lo escogemos bajo el marco regulatorio en donde nosotros no estamos de alguna forma entregando el riesgo, porque el riesgo nunca lo vamos a tener nosotros, porque no podemos tener posición propia, como si pudiéramos tener en El Salvador. Entonces nosotros simplemente habilitamos las cuentas para que el cliente compre a través de Gemini y la posición está en Gemini y es la posición del cliente en Gemini. Bancolombia nunca toca las criptomonedas realmente. Ok, está perfecto. Yo entiendo si eso es algo que prefieres no contestar, pero mencionaste muchas veces que Bancolombia no influencia las futuras regulaciones de cripto. Pero tú tienes unas ideas de lo que podría ayudar el país en cuanto a cambios a regulación a Colombia. Y si prefieres no contestar, entiendo, pero era solo para aprender diferentes perspectivas de como qué cambios podríamos intentar impulsar. A mí me da risa es porque a mí no me gusta la política. Sí. Y cuando tengo que hablar de política soy muy sesgado en mis opiniones, pero no voy a hablar de política. Les voy a decir que sí se puede llegar a hacer. Y se puede llegar a entender una regulación desde la participación de todos los actores y no de unos pocos actores. Y lo voy a comparar un poco con lo que está pasando en El Salvador. Si ustedes comparan el propósito de Nayib Bukele es permitir que la inclusión financiera pueda ser lo suficientemente amplia para que las personas no dependan de los bancos para poder mover su dinero, para que la intermediación financiera no tenga tantas barreras y la gente pueda recibir mayor cantidad de lo que recibía antes. Pero si vemos la penetración digital en El Salvador, el acceso a dispositivos móviles o incluso el acceso a internet, entonces yo digo que ¿cuál es el propósito de la inclusión si no estoy llegando a que la persona pueda al menos tener un Bitcoin, ¿cierto? O pueda tener un Satoshi. Porque tal vez no haya competencia entre los participantes, ahora va a ser. Es un mercado abierto interoperable y se supone que al final ese usuario de Bitcoin en El Salvador puede utilizar lo que quiera, ¿cierto? Y se irá con el mejor postor, el que le cobre menos comisión, el que le permite un onboarding más fácil o incluso el que le deje sacar esos satoshis en un cajero de un banco, ¿cierto? Puede ser una variable. Sí. Pero si vos me preguntas en Colombia, frente a la regulación, si nosotros no la podemos influenciar, yo sí te diría, si una entidad financiera lleva más de 150 años custodiando dinero de los clientes, entendiendo el riesgo, entendiendo el conocimiento de los clientes, ¿por qué no puede tener una posición en cripto? ¿Por qué una empresa más joven, con menos elementos de control y valoración de riesgo y demás, sí lo puede hacer? Entonces, ahí es cuando yo digo una regulación transparente y equitativa para que podamos participar todos. Y no como lo pasó hace unos años, donde el crowdfunding lo podían hacer las startups, pero los bancos debían evaluar los riesgos. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, no es un negocio que nos conviene. Entonces, eso por un lado. Y segundo, si vamos a hablar de inclusión e interoperabilidad, entonces no legislemos una sola criptomoneda como pasó en El Salvador. Pues si hay más de 19.000 criptomonedas, pues hablemos de cripto en general. No hablemos de una o hablemos de tres o hablemos de cuatro. Que el cliente sea el que defina
a partir del conocimiento y el elemento de educación financiera que deberíamos tener todos para poder tomar una decisión de inversión. Sí. Para que yo te pregunte, Berkeley, ¿preferís X o Y? Y me dices, no, me gusta Z. Ah, bueno, ¿pero por qué? Porque estudiaste, sabes cuáles son los elementos económicos, los elementos técnicos, quién está detrás del proyecto, y no simplemente por especulación. Ese es el trabajo más importante que hay que hacer en este momento con las personas, porque plata fácil en muchas partes, ¿cierto? Y especulación en cualquier mercado. Pero si que es un mercado desintermediado, debemos hacer un esfuerzo superior en otras cosas que no son necesariamente los técnicos. Acabas de mencionar un mercado sin intermediarios. Y eso es justamente lo que hacen los bancos, siempre, ¿cierto? Con la plata. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú crees con el tiempo, pues no solo Bancolombia, como el sector bancario en general, cómo crees que se va a adaptar y cuál va a ser la función de los bancos en, digamos, en términos de criptomonedas? Pues obviamente siempre va a haber los bancos para los temas de moneda fiat. ¿Cómo tú crees que van a adaptar y digamos, como recibir, digamos, todo ese tema de criptomonedas para la gente, digamos? Hay una realidad del negocio financiero, no necesariamente para los bancos, sino para las entidades prestadoras de crédito, para las de financiamiento comercial, y en fin, hay otros tipos de entidades financieras que no son únicamente los bancos. Y es que el modelo de ingresos por comisión o por intermediación tiende a reducirse, ¿cierto? Pasa en el Bitcoin. El modelo posiblemente de minado por recompensa cada vez pierde más valor, pero por una necesidad económica muy distinta, ¿cierto? Yo no voy a comparar directamente para que después no me lleguen un montón de mensajes diciendo que cómo se me ocurre comparar Bitcoin con esto. No, es simplemente para que entiendan que se tiende a desincentivar algo que tiene mucho valor en el tiempo, pero porque la competencia también lleva a que esa comisión, esa intermediación no tenga valor. Y las entidades que hoy en día dependen de un esquema de este estilo van a tener que migrar a prestar servicios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que convertirme en un habilitador para que mis clientes puedan llegar a otro lugar, para que puedan tener otro tipo de acceso. Posiblemente mi negocio se vaya a ver reducido, o sea, un poco más marginal desde lo que le puedo cobrar al cliente, pero le puedo hacer la vida más fácil, ¿cierto? Y voy a dar un ejemplo muy pequeño. El metaverso. Si ustedes piensan hoy en día en Onyx, lo que hizo JP Morgan en el metaverso, yo diría, si una persona hoy en día no va a una sucursal física, ¿por qué diablos se va a conectar al metaverso para meterse en una sucursal virtual o una sucursal física en un metaverso? ¿Cierto? No tiene sentido. Y hacer fila en el metaverso. Hacer fila en el Sí, metaverso, exactamente. alguien que conozco que trabaja más con bancos en Estados Unidos en consultoría me dijo que sus jefes querían hacer un metaverso con como consejos financieros para los clientes y como que él no estaba tan entusiasmado con la idea. Para mí no tiene sentido, porque entonces, si lo que vos querés es evolucionar una experiencia digital, ¿de qué forma el banco se convierte en tu aliado sin que vos sintas que el banco está ahí? El metaverso es simplemente una de las puntas de Web3, en donde lo que haga en el metaverso me lo puedo llevar para Play to Earn, me lo puedo llevar para DeFi, me lo puedo invertir en una DAO e incluso, me falta uno, lo puedo invertir en un NFT, ¿cierto? Pero todos esos elementos tienen un tema en común, una billetera. La billetera puede ser de cualquiera, pero yo cómo le habilito el intercambio, cómo le habilito la interacción. Sí. Y si ustedes se ponen a pensar cómo paso de un camino al otro, necesito fees. Y si no tengo fees del activo de destino, ¿quién me los va a pagar? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hago que esa experiencia sea lo suficientemente transparente, habilitando servicios, dejando de intermediar, para que el cliente me quiera escoger a mí como su custodio y quiera seguir transando de esa forma? El banco sigue siendo relevante, deja de cobrar comisiones de intermediación y se convierte en un habilitador de capacidades en un mundo digital. Suena muy utópico, pero a mí me gusta contarlo así porque finalmente es lo que para mí genera el valor agregado de decir, escojo un banco u otro en un metaverso o en un Play to Earn o donde quiero alojar mis ganancias de
de la valoración de mi NFT, sin perder el control de mis activos. Porque eso también cambia un poco el paradigma de control de autonomía de manejo de mis pagos. ¿Tú crees que vamos a ver pronto en Colombia un stablecoin, como del pesos directamente? Sí, punto. Punto. Sí, para los que no saben, y no sé qué fecha va a salir, pero hace poco salió el peso mexicano en Tether, creo que era. Peso mexicano salió, sí, de hecho por eso quería ver como si teníamos algo del peso colombiano. Otra pregunta totalmente especulativa. ¿En cuántos años o meses o décadas crees que Colombia va a adoptar como una política similar a El Salvador? Es decir, que va a aceptar alguna criptomoneda o las criptomonedas como legal tender. Ahí como especulativo. Volvemos a la política, hombre, Oscar. Bueno, si quieres. No, pero abordémosla. Para jugar. Pues yo creo que, y más que todo aquí en Antioquia, hay un guayabo electoral todavía, pues con lo que pasó el fin de semana, Sí. con la primera vuelta en las elecciones. Dentro de 15 días vamos a tener que volver a salir a votar, ¿cierto? A tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con Colombia en los próximos 4 años? Y si ustedes escuchan las propuestas de los temas de digitalidad o temas de cripto de los dos candidatos por los cuales vamos a tener que votar, pues yo te diría, no va a pasar en los próximos 4 años. No va a pasar en los próximos 4 años. Y si el superintendente financiero, antes de que salga, hace algo, pues estará muy a la luz de lo que les dije ahorita, cash in y cash out. Yo no esperaría nada distinto. Y lo va a hacer antes de que le toque salir, porque con cambio de gobierno el superintendente me imagino que también cambiará. Si lo logra hacer, bien, aplausos para él, pero siento que faltaron muchas otras cosas más para incluir ahí. Bueno, yo sí voy a intentar adaptar la pregunta de Oscar primero. Si hay alguien, por ejemplo, que le interesa temas de blockchain, de cripto, y quieren como meterse al sector, a la industria, ¿tienes algunos consejos para esas personas? Yo creo que el consejo más importante es, hay muchos recursos libres y libres en cuanto a acceso y gratuitos, pues porque te los puedes hacer todos sin necesidad de gastarte un solo peso. Hay dos Massive Online Open Course. Uno es de UNIC, que es la Universidad de Chipre, que está muy especializada en estos temas y que incluso empezó el 16 de mayo el mock de DeFi y está súper bueno. Princeton, con otras 3 universidades, hizo un mock de DeFi el año pasado y que está disponible con todas las grabaciones también en YouTube, abierto. Pero yo creo que lo más importante antes de poder hablar de DeFi es, pues la gente necesita entender la tecnología, ¿cierto? ¿Qué es blockchain? ¿Cómo funciona? Y dónde hay oportunidades. Y yo creo que eso también abre mucho la mente. A mí me gusta ver mucho más videos pues, que leer, pero por ejemplo, se me olvidaron los autores en este momento, pero hay 2 libros muy, muy interesantes. El de Tapscott me parece chévere en la versión remasterizada, porque la primera vez que lo sacó creo que había muchos vacíos de cómo explicar blockchain y desde el punto de vista de los negocios. Y hay otro de David Furlonger, creo que es el apellido, que trabaja en Gartner, que se llama The Real Business of Blockchain. Okay. Es muy bueno y es sencillo. O el que quiera empezar desde cero, el de IBM, pues de Blockchain for Dummies, también empieza desde lo más básico, al menos para entender. Y uno puede ir escalando. Contenidos, escuchar a Pump es chévere, Pump, sí. pero Pump ya está muy en un nivel de entendimiento de la tecnología que el que quiera empezar escuchando a Pump para entender, pues le va a costar un esfuerzo, ¿cierto? Pero él tiene capítulos súper extensos, pero si uno se devuelve. The Pump Show, ¿no? O The Ajá, Pump Podcast. Algo exacto. así. Anthony Pompliano Yo creo creo que es. intenta hacer el contenido accesible, Sí. pero... Que él ya es muy crack también. Sí, sí, no, Pump es entretenido para escuchar. Y una última pregunta, que en el primer bloque de blockchain de Bitcoin
había un mensaje ahí que hablaba de rescate financiero en Alemania con el canciller y era como una especie de explicar por qué se creó Bitcoin. Si tú podrías poner un mensaje como para el mundo o para las personas que les interesa cripto en un blockchain, ¿qué mensaje te gustaría poner? Yo creo que antes de dar el mensaje, para mí el mensaje sería, lo establecería de una forma distinta. Satoshi Sí. lo puso de, esto nace por este problema, Okay. ¿cierto? Yo diría, esto nace porque hay un potencial y una oportunidad, ¿cierto? Entonces no pondría noticia negativa, diría, Está bien. este es el comienzo de algo que podemos co-crear, es el comienzo de algo que evoluciona, es el comienzo de algo que es para todos, ¿cierto? Entonces para mí simplemente un mensaje que fuera un poquito más visionario y no nos vamos a seguir encontrando este tipo de problemas, entonces por eso vamos a crear esto. Entonces un mensaje específico no tengo la respuesta, pero al menos de una forma más, no quiero decir positiva pues de verlo, pero más de más visión exactamente de por qué nace, por qué ese bloque Genesis tiene tanta relevancia a decir construyamos sobre esto para un mejor mañana, y yo creo que sería mi mensaje. Me gusta. Perfecto. Me gusta dejar un mensaje positivo en plena como fin de pandemia, inicio de crisis que viene. Perfecto. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por este conocimiento que nos compartes. Bueno, sigan al tanto un poquito lo que está pasando con Bancolombia, con Gemini. Yo creo que va a ser muy interesante. Y sigan al tanto también con HashLive. Estamos sacando un episodio semanal. Entonces, bueno, ahí les esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Juan Pablo. A Muchas ustedes, gracias. Muchas gracias. a ustedes, muchas gracias.